Sí. Parece ya ese momento y cuánto hemos padecido y sufrido desde entonces. Hoy miramos la situación con otra ilusión y con otra esperanza, pero también con mucha responsabilidad. Decía que ese día 29 de febrero firmábamos aquí, en este mismo lugar, la Declaración de Bilbao por la Movilidad Urbana Sostenible, cuyo objetivo principal fue recopilar los compromisos compartidos por los diferentes actores con capacidad de impacto y transformación en favor de la construcción de modelos de movilidad urbana que sean más sostenibles. De este modo, nos sumamos ya hace 2 años a los esfuerzos realizados en la esfera internacional para promover el desarrollo global sostenible, en línea con la nueva Agenda Urbana, con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030. Hoy, aquellos objetivos siguen vigentes, todos y cada uno de ellos, pero a la vez hemos considerado necesario revisarlos y sacar nuevas conclusiones para obtener una nueva Declaración de Bilbao que sirva de referente a nivel internacional, de lo local a lo internacional. Esa es la fuerza de las ciudades y esa queremos que sea la fuerza de esta ciudad, de Bilbao. Una ciudad pequeña en tamaño, pero con mucho carácter, y que siempre está en constante evolución y transformación. La evolución, la transformación de Bilbao no es una historia del pasado, sigue siendo una historia de presente y de futuro. Una ciudad que siempre va a estar atenta para estar liderando, para estar compartiendo todos los ámbitos del progreso de las ciudades y países, poniendo en el centro de todas las actuaciones siempre a las personas. Cuando digo a las personas me refiero a todas las personas. Sí, lo primero siempre son las personas, su calidad de vida, su proyecto vital y ser capaces de dotarles de los recursos necesarios para que vivan, para que vivamos en espacios más sostenibles y más saludables. Permítanme unas breves reflexiones desde la óptica de la ciudad, epicentro de una metrópoli, capital de un territorio histórico como es Vizcaya. Todos somos conscientes de que las ciudades se enfrentan al gran reto de la movilidad. Así se calcula que en 2050 2 de cada 3 personas van a vivir en una ciudad en el mundo. Personas con mayor esperanza de vida y con el consiguiente envejecimiento de la población. El envejecimiento es un éxito, no es un problema. Es una cuestión que requiere que tomemos decisiones. A ello debemos sumarle que están cambiando los hábitos de consumo. COVID-pandemiak erakutsi digu gure jarduera guztioi dimentsio gizatiarragoa eman behar diogula. Erronka handi baten bidez. Pertsonen eta gauzen mugikortasuna modu ordenatu eta jasangarrian eta aldi berean herritarrek hiriaz gozatzeko espazio gehiago eskatzen dizkigutela ahaztu gabe. Bilbon ez gara inoiz ezeren aurka joango. Ez da autoen kontra ere. Baina pertsonen, oinezkoen, garraio publikoaren, bizikletaren eta gutxien kutsatzen duten garraioen aldeko apostua egingo dugu eta apostu hori egiten ari gara. La pandemia del COVID nos ha enseñado que debemos dar una dimensión más humana a todas nuestras actuaciones, con un gran reto como es la movilidad de las personas y de las cosas. Y hay que hacerlo de forma ordenada y sostenible, sin olvidar que a la vez la ciudadanía nos pide, cada vez nos demanda más espacios para disfrutar de la ciudad.
En Bilbao nunca iremos contra nada, tampoco contra los coches, pero sí apostaremos por las personas, por los peatones, por el transporte público, por la bicicleta y los transportes de consumo menos contaminante. Es una apuesta que ya estamos realizando. Todos los partidos del Ayuntamiento acordamos en 2016 y aprobamos un plan de movilidad urbana sostenible que seguimos desarrollando con el horizonte del 2030. Incluso nos hemos adelantado y tomamos una medida arriesgada, pero valiente, también polémica, ¿por qué no reconocerlo?, como es el Bilbao 30. Ahora hace poco más de un año, el 22 de septiembre del 2020, toda la ciudad pasó a tener 30 kilómetros por hora como máximo de velocidad. Fuimos la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en tomar esa medida, pero lo más importante y lo que más nos interesaba era reducir el ruido y la contaminación de algunos vehículos, reducir la siniestralidad y la gravedad de los accidentes y hacer más amable el entorno urbano. Hoy muchas ciudades e instituciones nos observan, nos estudian e incluso en algunos casos nos premian. Termino. Fieles a nuestro estilo y personalidad, en Bilbao vamos a seguir dando pasos arriesgados, pero valientes, en beneficio de la calidad de vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Este Congreso SUM 2021 nos abre la oportunidad para aprender de otras experiencias, conocer por dónde está yendo el mundo, lo bueno y lo no tan bueno, porque a veces, como de la crisis, de los errores también se aprende y salen nuevas y buenas oportunidades. Gaur eta bihar, Bilbok aukera izango du hiri eta biztanleentzat etorkizun hobea lortzeko, nazioarteko epizentro bihurtzeko. Osasun espazioak eta bizi kalitatekoak geureganatuz eta gure mugikortasuna oraingoa eta etorkizunekoa jasangarritasunaren, osasungarritasunaren eta elkartasunaren balioetan nola oinarritu behar den aztertuz. Entre hoy y mañana, Bilbao tendrá la oportunidad de convertirse en el epicentro internacional de un futuro mejor para las ciudades y para las personas, ganando espacios de salud y de calidad de vida, analizando cómo nuestra movilidad, la presente y la futura, deberá asentarse en los valores de sostenibilidad, de salubridad y solidaridad. Por favor, debatan, háganlo mucho y bien y consigan conclusiones que nos sirvan para mejorar la calidad de vida de nuestra generación y de las siguientes. Y también disfruten y conozcan esta ciudad que les acoge con los brazos abiertos y sean nuestros embajadores fuera de aquí, ya que Bilbao será siempre una ciudad abierta, atractiva, emprendedora y, sobre todo, sostenible y saludable. Eskerrik asko. Urbana, presidenta del Parlamento Vasco, alcalde de Bilbao, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, Egunon. Es para mí y para Petronor y para Repsol un verdadero honor participar en este acto de apertura del Congreso y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que sin duda constituye hoy en día uno de nuestros mayores desafíos. Los ejes temáticos elegidos por este Congreso y que están en torno a la transición energética, a la gobernanza y a la financiación, a la movilidad, digitalización e innovación, están en este momento en el epicentro del gran debate mundial que afecta a la geopolítica, al sector público, a las empresas y a la ciudadanía en general. Responder a las necesidades energéticas de salud y alimentarias de un mundo en desarrollo y crecimiento y que tendrá cerca de 9.000 millones de seres humanos en el horizonte del 2030, la mayor parte de ellos, como ha dicho el alcalde, concentrados en grandes ciudades, es el desafío que subyace cuando hablamos de descarbonización y transición energética. Y dentro de estas perspectivas de crecimiento y transformación, la transición energética y desarrollo urbano en sus múltiples dimensiones tienen que ir juntos de la mano. Se trata de actuar coordinadamente, de forma ágil y planificada, el sector público, las empresas, los agentes sociales y la ciudadanía, en el desarrollo e impulso de nuevos modelos urbanos, con especial énfasis en el transporte público, en opciones más flexibles para la movilidad privada y compartida, en los hubs y plataformas de distribución de mercancías y en los sistemas intermodales de transporte de pasajeros. Se trata también de aprovechar el impulso de la digitalización
y del comercio online y mejorar la logística sostenible de última milla. Igualmente, no podemos olvidar la estrecha interconexión entre energía, vivienda y política urbana, porque la energía, o mejor dicho, la multienergía y las distintas soluciones energéticas deben ser un denominador común en el desarrollo de las Smart Cities y en las ciudades sostenibles del futuro. Los entornos urbanos sostenibles de futuro tendrán nuevos modelos para la movilidad, pero también tendrán mayor eficiencia energética en las viviendas, rehabilitación ecosostenible del parque residencial de las zonas socialmente más vulnerables o desprotegidas. Incorporarán nuevos materiales y modelos de construcción más sostenibles. Crearán comunidades energéticas y de autoconsumo, digitalización y domótica avanzada. Hablar, por tanto, de transición energética y de transición urbana significa, por tanto, hablar de energía con una visión integradora. Significa pensar en la energía y la movilidad, en la energía y la vivienda eficiente. Significa impulsar e integrar el valor de la economía circular, invertir en el desarrollo de corredores e infraestructuras verdes, en la gestión del ruido y las colas del tráfico, con las nuevas formas de trabajo colaborativo y en remoto. Significa repensar la integración paisajística y energética de los puertos y aeropuertos. En resumen, todo ello significa hablar de cohesión social. Y hablando de cohesión social, no podemos ignorar que todas estas reflexiones que hacemos para la transición energética urbana se tienen que adaptar en su justa medida a las necesidades de las zonas rurales. Además, no debemos obviar que el ritmo de transformación que asumamos tiene que ser el adecuado para no perjudicar la competitividad de la industria y para evitar un coste excesivo para los consumidores, especialmente los más vulnerables. En Repsol ponemos la tecnología, la sostenibilidad y la industria en el centro de nuestra estrategia. Son parte de nuestro ADN, igual en Petronor. Creemos y apostamos por una industria multienergética fuerte y competitiva, donde se fijen metas claras y donde cada tecnología pueda competir entre sí, sin apriorismos ni etiquetas. Solamente podremos cumplir las metas del Acuerdo de París con una visión clara, inclusiva, coordinada e integradora, y en la que estén en el campo de juego todas las tecnologías conocidas, coste eficientes, competitivas y escalables. Y lo que es más importante, esta visión de conjunto, para ser realmente integradora, tiene que ser un auténtico denominador común para todas las regiones del planeta. Me gustaría que este Congreso fuera un vivo ejemplo de cómo la transición energética tiene que ser una apuesta decidida y tiene que hacer una apuesta decidida por la tecnología, la sostenibilidad, la industria nacional y la cohesión social. Por último, quiero felicitar al Ayuntamiento de Bilbao y a la organización del evento por esta extraordinaria iniciativa, por vuestro liderazgo, visión y empuje y manifestar todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Por la sostenibilidad. Somos la primera gran ciudad del mundo en limitar a 30 km/h la velocidad del tráfico rodado en todas las vías de su término municipal y hemos recibido el reconocimiento de la Unión Europea con el Premio de Seguridad Vial Urbana. En nuestro puerto, Petronor y Repsol han lanzado un ambicioso proyecto de generación de hidrógeno renovable y una planta de fabricación de combustibles sintéticos sobre bases tecnoindustriales, tal y como está definido en su ADN. Tenemos la obligación de conquistar el futuro. La transición energética y la movilidad sostenible se sustentan en la capacidad industrial y tecnológica del país. Por eso es ahora cuando debemos sentar las bases de ese futuro. Un futuro para un planeta sostenible, basado en el compromiso, el empleo de calidad y el bienestar para toda la sociedad. Hoy, SUM Bilbao 2021 se centra en la transición energética, las posibilidades que brinda el hidrógeno renovable, las energías limpias y la descarbonización.
Abordaremos los marcos normativos para la mitigación del cambio climático. Impulsaremos las alianzas público-privadas, la movilidad sostenible, la digitalización y la innovación. Todo ello con una visión global, donde participantes de todo el mundo compartirán sus experiencias. Zoom Bilbao 2021. El futuro sostenible. Muy buenos días a todos y a todas, Majestad, Lehendakari, Presidenta del Parlamento, Alcalde de Bilbao, Presidente de Repsol, Presidente de Petronor, Delegado del Gobierno, autoridades, amigos y amigas. Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por invitarme a participar en este encuentro internacional que ya es hoy, en su segunda edición, uno de los foros de reflexión más importantes del mundo sobre el futuro de la movilidad urbana y también cómo a través de esa movilidad urbana podemos contribuir al desarrollo sostenible. Es un éxito, sin duda, del Ayuntamiento de Bilbao y de Petronor, en su calidad de organizadores, haber reunido a voces institucionales, empresariales y de la sociedad civil más importante. Tienen mucho que decir sobre un asunto que requiere de su cooperación, porque es transversal e implica a todas ellas. Nos implica a todos y a todas. Y humildemente creo que el ministerio que dirijo se ha situado a la vanguardia y es consciente de su nuevo papel en relación al transporte y a la movilidad, términos que hemos dejado de considerar sinónimos porque en realidad no son lo mismo. La movilidad es mucho más que el desplazamiento de personas o bienes en dos puntos. Para el ciudadano, que es quien realmente nos interesa, como bien decía el alcalde, tiene implicaciones en su calidad de vida, en el medio ambiente que le rodea, en la energía que consume y, por supuesto, en su realización como individuo y también en el desarrollo de las ciudades en las que vive. La movilidad es un derecho de las personas, además de un elemento clave en la cohesión social y en el crecimiento económico. Todos han de tener las mismas oportunidades de movilidad, con independencia de su sexo, de su edad o de su condición social. Conseguirlo requiere soluciones de movilidad sostenible, alternativas al uso del vehículo privado en cualquier entorno urbano y accesibilidad universal a los transportes. Y todo ello a un coste razonable para los ciudadanos y las ciudadanas. Una movilidad que ha de ser segura también en cualquier circunstancia, incluso en situaciones de emergencia o de crisis como las que aún seguimos padeciendo, que ha de ser también eficiente para contribuir a la descarbonización de la economía, promoviendo fuentes de energía alternativas y vehículos no contaminantes que no repercutan negativamente en la salud de las personas, y que ha de ser inteligente, gracias a herramientas tecnológicas y digitales que permitan gestionar eficientemente las infraestructuras, que optimicen su uso y reduzcan los costes de mantenimiento. En este apartado es imprescindible contar con la aportación de las empresas y también con sus innovaciones. Me refería antes al nuevo papel de un ministerio que hasta se ha rebautizado para adaptarse a lo que considero un cambio de paradigma y que tiene la responsabilidad de dirigir las nuevas políticas de movilidad en el conjunto del país. Como garantes del derecho a la movilidad de los ciudadanos, hemos puesto en pie una estrategia nacional en coordinación con las distintas administraciones competentes y en diálogo abierto con el sector privado y con los usuarios. Dicha estrategia, en lo que se refiere a su desarrollo normativo, culminará con la Ley de Movilidad Sostenible y la financiación del transporte urbano, que ya estamos ultimando. En alguna ocasión he esbozado el desenlace de la revolución que afrontaremos en nuestra manera de movernos. No pasarán muchos años antes de que nuestras ciudades hayan eliminado de sus calles los vehículos más contaminantes. La mayoría serán eléctricos y a un precio razonable, otros serán incluso autónomos.
No es ninguna profecía, por tanto, afirmar que buena parte de los desplazamientos se harán en transporte público, en coches compartidos y, por supuesto, a pie o en bicicleta. Esto no son solo palabras, es el futuro que ya vislumbramos y que queremos entre todos y todas hacer posible. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé destinar a la movilidad sostenible en entornos urbanos y metropolitanos más de 6.500 millones de euros de los fondos europeos. Dichas inversiones han de modelar un sistema de transporte público sostenible, con flotas de vehículos de cero o bajas emisiones en un entorno digital de gestión del tráfico y de la movilidad. Y han de fomentar también el despliegue de la infraestructura de recarga que precisan los vehículos eléctricos. Servirán, además, para impulsar las zonas de bajas emisiones cuya implantación, de acuerdo con la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, no es una opción, sino una obligación en el caso de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Descarbonizar, por tanto, la movilidad urbana y, como resultado, mejorar el aire que respiramos y nuestra calidad de vida ha de ser un acicate para la actividad económica e industrial por todas las oportunidades de negocio que trae consigo. Muchas ciudades ya han iniciado este camino. Bilbao es un buen ejemplo de ello. Lo atestiguan sus actuaciones para promover una movilidad más sostenible y la propia organización de este congreso, que es un ejemplo de diálogo y de puesta en común de los avances en materia de transición energética. En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aspiramos a ser la palanca de cambio en el conjunto de la Administración General del Estado y a servir de puente con el sector privado, de manera que las empresas puedan desarrollar sus innovaciones sin cargas ni obstáculos innecesarios. Propondremos y, sobre todo, escucharemos. Nunca fue tan necesaria una gobernanza horizontal, el diálogo y la implicación activa de las ciudadanas y de los ciudadanos. Todos somos necesarios, todos somos protagonistas. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Jauna, herri agintari eta ordezkariok, Repsol eta Petronorren enpresen arduradunok, jaun Andreok guztiok egunon, eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, ekitaldi hau antolatzeagatik, eta hain berezia den momentu honetan egiteagatik. Zoom Bilbaoren bigarren edizioa etapa berri baten hasierarekin batera dator. Elkarrekin egindako lanari esker, auzolanari esker, osasun larrialdiko egoera atzean uzten ari gara. Acogemos esta segunda edición de Zoom Bilbao en un momento muy especial. Desde el 11 de marzo de 2020 hemos combatido la pandemia trabajando juntas y juntos. Hemos compartido una estrategia de gobernanza colaborativa entre las instituciones públicas. Hemos colaborado con la iniciativa privada y el tercer sector social. Hemos contado con el compromiso y la responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Ahora estamos logrando dejar atrás la situación de emergencia sanitaria. Iniciamos una nueva etapa. Hemos apelado en muchas ocasiones a las lecciones aprendidas de esta pandemia. Es cierto y considero que son de aplicación al objetivo que nos convoca: construir la movilidad sostenible de futuro a través de una estrategia compartida, la colaboración público-privada, el compromiso y responsabilidad social. Batzar honek proposatzen duen helburuak gako horiek bereak eta berak behar ditu. Mugikortasuna eraldatzeko estrategia partekatu, erakunde publikoen eta ekimen pribatuaren arteko lankidetza sustatu eta gizarte osoaren konpromisoa lortu. En Euskadi contamos con una estrategia compartida de movilidad sostenible. Contamos también con el Basque Green Deal y destaco hoy 3 objetivos. Situar a Euskadi como un eslabón clave del corredor atlántico europeo, impulsar un sistema de transporte colectivo que contribuya a la lucha contra el cambio climático
y culminar el mapa del transporte público integrado e intermodal en Euskal Hiria. Destaco el objetivo de impulsar en Euskadi el desarrollo del Corredor Atlántico de Mercancías, European Transport Networks, TEN-T. Destaco en este mismo sentido el objetivo de culminar la Y vasca. Reitero el ofrecimiento del Gobierno y las instituciones vascas para avanzar en el acceso a las capitales, conforme al acuerdo suscrito, abordando operaciones que contribuyan realmente a la transformación urbana, la integración medioambiental y la cohesión social. Destaco también la necesidad de culminar la transferencia de las materias y servicios relacionados con los ferrocarriles y los aeropuertos vascos, de conformidad con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Nuestra ambición es culminar el mapa del transporte vasco en el horizonte 2030, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible y a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, uno de nuestros 10 objetivos de país. Estrategia partekatuan industriak bere biziko garrantzia du. Euskadi industria lehentasun bat da. Gure helburua da industria eta zerbitzu aurreratuak gure barne produktu gordinaren 40% izatea. Azken 18 hilabete hauetan zehar, gehien kaltetutako sektorei laguntzeaz gain, euskal industria bultzatzeko jarduerari eutsi diogu. Beti klasterraren espirituan sustraituta. Hilabete honetan bertan ezagutu ditugu energiaren, osasunaren, industriaren edo mugikortasunaren adibideak. Pandemiak agerian utzi du euskal gizartearen indarra, gaitasuna eta konpromisoa. Mugikortasun iraunkorraren erronka ere erabaki pertsonal batekin hasten da. Horregatik, batzar honetatik bat egin nahi dugu mugikortasun iraunkorraren aldeko nazioarteko deialdiarekin. Garraio kolektiboaren, bizikletaren eta oinez ibiltzearen aldeko konpromisoa berresten dugu. Euskadi es una referencia industrial y aspiramos a que industria y servicios avanzados representen el 40% de nuestro Producto Interior Bruto. A lo largo de estos 18 meses, además de ayudar a los sectores más afectados, hemos mantenido el apoyo a la industria vasca, siempre con el espíritu clúster. Lo hemos visto este mismo mes en los ámbitos de energía, industrias de la salud o movilidad. Son sectores industriales clave para el futuro de Euskadi, para la aplicación de la transición tecnológica y digital que asumimos como una prioridad, para el relanzamiento económico y social de Euskadi en la etapa post-pandemia. Termino con una apelación al conjunto de la sociedad. El reto de la movilidad sostenible comienza por una decisión personal. Desde este Congreso nos sumamos a la llamada internacional en favor del compromiso personal con una movilidad más sostenible, transporte colectivo, bicicleta y caminar. Eskerrik asko. Eusko Jaurlaritzako lehendakari jauna, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Eusko Legebiltzarreko presidenta Andrea, delegado del Gobierno en el País Vasco, Bilboko alkatea, presidentes de Repsol y de Petronor, autoridades, señoras y señores. Egun on, izugarri atsegin dut Zoom Bilbaorren bigarren edizio hau inauguratzea. Quisiera también dar la bienvenida a todos aquellos que nos visitan de otros países y que también algunos nos van siguiendo a través de las redes, vía telemática. Welcome all of you who have come from abroad and visit us for this occasion. I'm sure you appreciate, those of you who are here, to be physically in Bilbao, not only to be participating in this Congress, but also to enjoy all the wonders that the city of Bilbao has to offer. El Zoom Bilbao es una cita realmente imprescindible para poner en común ideas, experiencias y compromisos en favor de una movilidad sostenible
que permita afrontar, al fin y al cabo, el gran desafío que representa el cambio climático, que a todos nos afecta, que a todos nos preocupa y nos concierne. Quiero empezar felicitando a la ciudad de Bilbao, a todos los organizadores de este congreso y a todos los patrocinadores y colaboradores que, con su verdadera implicación y participación, muestran un firme compromiso con la construcción de modelos de movilidad urbana sostenible, que constituye uno de los grandes retos que presenta este siglo XXI. Me refería al inmenso desafío que tenemos por delante, para el que no existen soluciones fáciles, es evidente, y que requiere, sin duda, mucha colaboración. Colaboración del sector público, en primer lugar, porque las competencias de movilidad se reparten entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y a ellos corresponde establecer los correspondientes marcos regulatorios. Colaboración del tejido empresarial, que ha de poner sus conocimientos, su tecnología al servicio de este objetivo. Y, por supuesto, colaboración del mundo académico y social, que es esencial para comprender y emprender con éxito y con inteligencia la transformación que todo ello requiere en nuestros patrones de movilidad. Así, con la colaboración de todos estos actores públicos y privados, debemos hacer todo lo posible por contribuir a minimizar los efectos que tiene para España y para todo el mundo la crisis climática, por solidaridad, por responsabilidad y por necesidad. La respuesta a nivel nacional e internacional ha de ser muy ambiciosa. De ahí que nuestros retos sean compartidos e impliquen compromisos a nivel europeo y global y que ocupen un lugar prioritario en la agenda de la comunidad mundial. Me refiero a los ODS, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en los que la movilidad es protagonista de 13 de ellos, o al Acuerdo de París, ratificado por 187 Estados, que es el primer pacto vinculante sobre el clima para limitar el calentamiento global. Ya en el entorno europeo, el Pacto Verde, que ha de convertir nuestro continente en climáticamente neutro para el 2050, y a la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, que urge a reducir el 90% de las emisiones para 2050 con un transporte más sostenible, más inclusivo, más inteligente, seguro y flexible. Idéntica ambición es la que inspira este Zoom Bilbao 21, Zoom Bilbao Bio, un evento de referencia internacional que congrega representantes de todos los actores, de todos los intereses concernidos y que busca establecer eficaces alianzas público-privadas sobre nuevos modelos de movilidad y más respetuosos con el medio ambiente. Una movilidad sostenible implica eficiencia energética y descarbonización del transporte. Implica, asimismo, alternativas al vehículo privado que tengan un coste razonable y asumible para todos los ciudadanos. Significa, en consecuencia, priorizar los modos de transporte menos contaminantes y aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para conseguir una gestión inteligente de las distintas redes. Ante este reto, que también evidentemente es tecnológico, ha de jugar un papel fundamental la industria española. Es una gran oportunidad para nuestro tejido empresarial, industrial y de innovación. Las conclusiones de algunos estudios son muy reveladoras. Dicen que en el año 2030 la conectividad, la electrificación y el coche eléctrico aportarán alrededor del 15% de nuestro PIB. Señoras y señores, tenemos magníficas infraestructuras, y no solo físicas, sino también digitales. Somos líderes en el lanzamiento del 5G.
o en el sector de ensamblaje y componentes de la automoción. Y tenemos ciudades como Bilbao, que están a la cabeza en lo que a transformación medioambiental y digital se refiere. Con el enfoque adecuado, con las soluciones tecnológicas que ya se están ofreciendo en proyectos relacionados con los vehículos y las infraestructuras, España puede sacar el máximo partido de un sistema de transportes que ya es puntero. Animamos desde aquí, desde este foro tan apropiado, en Bilbao, en Vizcaya, en Euskadi, en España, a nuestras empresas a implicarse en esta nueva movilidad que va a revolucionar el transporte de viajeros y mercancías y cuya seña de identidad es la sostenibilidad. El Zoom Bilbao 2019 fue la primera edición de este congreso, cuya continuidad, como todos sabemos, alteró, como tantas otras cosas en nuestra vida, una terrible pandemia que confiamos dejar pronto atrás. No quiero dejar de recordar a tantas personas que perdimos, a tantos que lo han pasado tan mal durante este año y medio. Pero es verdad que ahora estamos viviendo una nueva fase que nos llena de esperanza, pero que todavía debemos afrontar con la debida prudencia. Los resultados de aquel primer Zoom Bilbao se plasmaron en la Declaración de Bilbao que, como indica su preámbulo, interpela a gobiernos locales, instituciones internacionales, a empresas de diversos sectores y centros académicos y de conocimiento. Les interpela a poner en marcha modelos de movilidad urbana sostenible en nuestras ciudades. Los firmantes, 17 entidades públicas y privadas, suscribieron un decálogo ambicioso. Se apela al diálogo para el desarrollo de los nuevos marcos normativos y de nuevas planificaciones urbanas. Se fijan criterios de producción con mínimo impacto medioambiental. Se comprometen planes de movilidad eléctrica, procesos de I+D+I, un uso de datos personales que proteja la privacidad de los ciudadanos y acciones de inclusión social para los colectivos más vulnerables. Este es el camino por el que, a buen seguro, discurrirá este Zoom Bilbao 2021, cuyo éxito, evidentemente, deseo con todos vosotros y del que no me cabe ninguna duda. A todos nos interesa y a todos y todos saldremos beneficiados si logramos avanzar más y más rápido en el desarrollo de estrategias de movilidad sostenibles como parte de esa urgente respuesta a la crisis climática. Muchas gracias a todos, eskerrik asko, y ahora es un honor y un placer declarar oficialmente inaugurada esta nueva edición del Bilbao Sustainable Urban Mobility Congress, del Zoom Bilbao 2021.